Bienvenidos a este workshop desde Mustach. Mustach es el gremio de empresas de tecnología eh, en la industria de la música. Y bueno, tenemos un conjunto de socios donde entregamos diferentes tipos de servicios. Hoy día van a conocer uno de ellos con nuestra panelista Pilar Huertos, que es de sonidos inmersivos y que les va a ahondar un poco entre las tecnologías de inmersión, ya sea en el sonido, pero también pensando un poco en el público que tenemos hoy, que también está más asociado hacia la publicidad o al audiovisual, de cómo integrar la música inmersiva o el sonido inmersivo en contextos audiovisuales. Por mi parte, luego les voy a presentar uno de los proyectos que estoy desarrollando hace un año ya, que se llama el Observatorio Digital de la Música Chilena. Les voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido alrededor de eso, que es una experiencia muy interesante de cómo aunar información en torno a una industria en específico, y creo que voy a tratar de homologar esta inquietud que hemos tenido desde la música para ver qué se puede hacer desde el audiovisual, y voy a terminar mostrándoles algunas plataformas, otro tipo de plataformas en donde se puede vincular la música y el audiovisual, sobre todo con el tema de licencias de sincronización, para utilizar música chilena en contenidos audiovisuales. Así que bueno, le doy el paso ahora a Pilar, que se puede hacer una breve autopresentación y que nos pueda contar un poco sobre qué es la inmersión desde la música al audiovisual. Claro. ¿Se está viendo, cierto, la pantalla compartida? ¿Sí? Vale. Bueno, voy a hacer como una breve presentación. Yo soy Pilar Huerto, soy audiovisual española, ya resido en Chile desde hace como 6 años. Soy cofundadora de Sonidos Inmersivos, que es una startup que se dedica a la creación de contenidos inmersivos para la industria de la música. Y también formo parte del directorio de Mustach. Por ahí están mis redes, por si me quieren como buscar o quieren buscar sonidos inmersivos. Yo voy a hablar un poquito de las experiencias inmersivas, ¿vale? Primero vamos a partir definiendo qué es una experiencia inmersiva. La inmersión tiene que ver con estimular los diferentes sentidos, el visual, sonoro, táctil, gusto, olfato, emocional, para transportar al espectador a otro lugar o meterle dentro de una historia. He querido partir con estas fotos que tienen que ver, bueno, pues con un videojuego que tiene cierto nivel de inmersión, en tanto que tú estás jugando, te estás metiendo en el papel de un personaje y en un mundo que te están proponiendo con el juego. El cine también tiene cierto nivel de inmersión, en tanto que emocionalmente conectas con los personajes, con la historia, y te metes también de lleno y te llegas, pues, ¿no?, a emocionar, a divertirte, reír, llorar, y experimentas también esa sensación con el resto de personas que están compartiendo la película contigo. Un festival de música también tiene cierto nivel de inmersión. Hablo de niveles porque de eso se trata un poquito la inmersión. La inmersión está catalogada en diferentes niveles, y hoy en día existen tecnologías que consiguen tener una inmersión total, que es como el nivel más alto de poder transportarte o meterte de lleno a otro mundo o a otra historia. Respecto a estas tecnologías, que son las tecnologías XR, que es como el término paraguas que sirve para las tres tecnologías, la que consigue esa inmersión total es la realidad virtual, ¿vale? Vamos a definir un poquito también, antes de meternos más en el tema de la industria musical, qué son estas tecnologías. La realidad virtual trata de crear espacios simulados que una persona, mediante un visor de realidad virtual, tiene la sensación de que está en esos espacios, en esos mundos propuestos digitalmente, y puede interactuar o moverse por este mundo. Entonces consigues una inmersión total con la realidad virtual. La realidad aumentada tiene que ver con añadir capas de información digital al mundo real a través de un dispositivo. Por ejemplo, un teléfono, y ahí he puesto el ejemplo de Pokémon Go, que fue como un fenómeno en su momento y seguramente pues todos lo conocemos. Y la realidad mixta o la realidad híbrida tiene que ver con una combinación de estas dos tecnologías, es decir, a través de un dispositivo, de un visor, combinas
realidad virtual y la realidad aumentada interactuando en tiempo real con esta capa de información digital. Ahí lo que podemos ver en la imagen es seguramente un profesor, un técnico, como viendo un motor de realidad aumentada en esa clase, y quizá pues puedes interactuar con él en ese momento. Teniendo claro cómo estas tres tecnologías, vamos a centrarnos un poquito en la industria de la música. La industria de la música se ha tenido que adaptar constantemente a los diferentes cambios tecnológicos, ¿cierto? Bueno, desde que se inventó la música, luego se inventó cómo contener la música y reproducirla, el CD, luego el contenido digital. Y estos dos contenidos, tanto el contenido de la música, del contenido digital, de las canciones, y también los conciertos, que también es otra forma de vivir la música, existen también tecnologías para potenciar estos dos formatos, ¿no? Lo que es las canciones y el modelo de negocio asumido con la venta digital o la venta física de esta propiedad intelectual de los artistas, y también los shows en vivo. Entonces, creo que es importante destacar que con lo que estamos viviendo todos, con el COVID y el estar encerrados en casa, la cancelación de shows, bueno, no sabemos aún si va a haber más olas, seguramente haya más olas y haya que volverse a meter en las casas. La industria de la música ha sido muy, muy afectada, igual que otras muchas industrias. Entonces, a través de la tecnología se pueden buscar nuevas soluciones para seguir creando nuevos formatos. Y bueno, hablando de nuevos formatos, quiero poner este ejemplo, que es una experiencia que hemos desarrollado en Sonidos Inmersivos hace un par de semanitas en el contexto del Hub Musical. Entonces la voy a poner, está con sonido, espero que esté con sonido. ¿Se escucha? ¿Sí? Vale. Bueno, lo que estábamos viendo en este momento es cómo convergen, a cómo se pueden mezclar las tecnologías para crear nuevos formatos. En esta propuesta, por ejemplo, nosotros lo que desarrollamos con la colaboración de Bahía Conejo fue un mundo virtual que se puede ver a través de como un videojuego, como una pantalla, o se puede ver también a través, o se puede vivir también la experiencia inmersiva a través de un visor de realidad virtual. Y aquí lo que estábamos trabajando, voy a dejarlo mudo y que se vuelva a reproducir, lo que estábamos trabajando un poco era cómo ofrecer un contenido que se salga un poco de los formatos establecidos. Tú cuando vas a un concierto al final tiene algo mágico porque vives la interpretación del artista en tiempo real, pero siempre puede tener como ciertas variaciones respecto al máster o el contenido digital que está en las plataformas digitales. Pero ¿cómo podemos dar una vuelta de hoja un poquito a ese contenido digital? Entonces, con esta experiencia, al trabajar la no linealidad de la música, como pudisteis ver en la experiencia, bueno, es una versión beta, sí, no está completamente desarrollada, trabajas como el imaginario del artista, y trabajamos bueno, el audio espacial, el audio inmersivo, que va variando en función de si te acercas o alejas de los objetos, como podíamos ver en principio cuando te acercabas a la ventana, y la canción la vas como desvelando según vas interactuando con ciertos objetos propuestos dentro de este mundo, de este imaginario de la canción. ¿A qué voy un poquito con esto de los nuevos formatos para la industria de la música? Básicamente espera, a ver si paso, ahí, es crear nuevos contenidos que gamifiquen y diversifiquen
los modelos de negocio establecidos que hay para la industria de la música en este momento y propongan nuevas salidas o nuevos formatos que no están tan sujetos a los espacios físicos. Aquí he querido traer algunos ejemplos de contenidos, bueno, de nuevos formatos y contenidos digitales que tienen que ver con todas estas tecnologías que estaba nombrando antes, realidad virtual, realidad aumentada y, bueno, realidades mixtas. En este caso, por ejemplo, no sé si conocerán al artista Hatsune Miku, que hace conciertos a través de hologramas, pero es una cantante virtual, es una cantante que no existe realmente. No hay una empresa detrás de este artista y bueno, hace conciertos con hologramas y conciertos también a través de realidad virtual. Esto es una forma de salirse de la caja o de salirse y de crear nuevos formatos. Björk también lanzó un disco de, bueno, un álbum de realidad virtual y además del álbum en realidad virtual, que trabajaba un imaginario y una creatividad muy concreta, que creó también una exposición itinerante internacional, con lo que ya no solo era comprarte este disco de realidad virtual y vivir o escuchar la música, sino que podías entrar a otros universos y a otros planos yendo a la exposición y viendo el contenido de realidad virtual que se desarrolló. Por ejemplo, en los Worlds de 2020, o sea, de este año, en las finales de la Liga de LOL, hubo un concierto que integraba en la transmisión la realidad aumentada con bailarines, bueno, con espacios físicos, ¿no? Que podríamos decir un poquito como realidad mixta, es lo que vivía la persona en su casa. Esta forma de integrar estos contenidos, desde luego, marcan un antes y un después en cómo vivíamos o cómo vivimos los shows. También he traído el ejemplo de Travis Scott con este concierto a través de este espacio virtual de Fortnite, donde se creó un mundo para dar conciertos. Básicamente ya no solo tenemos los espacios físicos o tradicionales o lo que hemos conocido hasta ahora para vivir, por ejemplo, la música. Esto se puede aplicar, bueno, estoy hablando de la industria de la música, pero se puede aplicar a turismo, se puede aplicar a, bueno, todas las cosas que nos imaginemos, capacitación, minería, en fin, son diferentes soluciones a través de la tecnología aplicadas a diferentes rubros que existen hoy en día. También quería traerte el ejemplo de The Weeknd, esta experiencia en vivo reactiva que hizo a través de TikTok, de tal forma que tenías un concierto o un material en vivo donde la gente en tiempo real podía interactuar con este contenido y tomar decisiones en este contenido. Salían sus nombres, salían los comentarios y además tomaban decisiones de qué elementos o qué temas iban saliendo. Lizzie Stirling también ha hecho como 2 conciertos a través de la plataforma, bueno, con Wave, a través de realidad virtual y en estos conciertos de realidad virtual interactuaba en tiempo real con el público a través de un traje áptico. Un poco esto es como para ir abriendo como la mente respecto a las nuevas tecnologías o cómo se pueden aplicar soluciones tecnológicas a diferentes, bueno, el tema audiovisual y en este caso a la música, pero como digo, se pueden extrapolar a diferentes rubros. Vamos a tener, como la presentación igual es como cortita, vamos a tener un tiempo para preguntas después de que también Cristóbal haya hecho su presentación, así que les voy a invitar a que las vayan dejando como en el chat, o no sé si han hecho alguna pregunta ahora. No lo veo desde acá. Bueno, y voy a dar el paso... Uy, espera un momento, que me lié con esto. Voy a dar el paso a Cristóbal para que también pueda compartir lo que se ha preparado y así podemos debatir un poquito luego sobre tecnologías inmersivas y demás preguntas. Muchas gracias, Pilar. Voy a compartir pantalla. Vale. Ahí tengo que esperar que dejes de compartir eso. Ya, ahí está. Bueno, yo hoy día les quiero hablar de 2 proyectos. Uno es el Observatorio Digital de la Música Chilena. ¿Y cuál es el contexto de por qué les quiero hablar de estos proyectos? Es porque, por un lado, creo que involucran tecnología, involucran información,
Y también quiero tratar de transferir un poquito el conocimiento de por qué proyectos de esta envergadura son importantes para las industrias creativas en general. Eh, este es un caso que se puede hacer de la música, pero esto es aplicable a diferentes industrias. Voy a presentar. Entonces, el Observatorio Digital de la Música Chilena es un esfuerzo que viene de muchas organizaciones. Actualmente está liderado por el gremio de empresas de tecnología en la música que se llama Mustach. Está ejecutado por Embodied, que es una empresa de desarrollo de plataformas de analítica. Está también mandatado por el mundo de la música y tiene como coejecutor a la Sociedad de Derecho de Autor, a la SCD, IMI Chile también. Está financiado por Corfo, por el programa de bienes públicos, ¿no? Entonces, quiero contarles un poco cómo ha sido este viaje de tratar de involucrar a todas estas organizaciones sin que sea traumático, digamos. Bueno, los antecedentes que la industria de la música ha necesitado, y desde hace mucho tiempo, tratar de evidenciar o caracterizar cuáles son, cuántos somos, dónde están, caracterizar, sobre todo para poder darle el valor que amerita. ¿Ya? Como antecedente, hay muchos antecedentes más, hay mucha investigación años atrás, pero quiero levantar dos antecedentes, que uno es una caracterización que se hizo en el 2016 y después un estudio que se hizo de nuevas oportunidades y evidencias en el mundo digital de la música. ¿Ya? ¿Cuáles son las cosas que son interesantes de entender desde el diagnóstico? Es que por un lado, desde el 2016 sabemos que en ese periodo había aumentado entre el 2005 y el 2013 el 500% el crecimiento del número de empresas del sector, llevando a un número total de 1.139 empresas. En esa época, ahora estamos reactualizando esta información, el 82% de estas empresas eran microempresas. La venta en el mundo digital, en el mundo del formato físico de la música, evidentemente ha bajado. A esa fecha había bajado el 40% y había aumentado la venta digital en 167%. Hoy en día eso es mucho más. Pero además hay que valorar que el aporte al Producto Interno Bruto de la música para Chile es del 0,2%, el cual no deja de ser poco. Es casi el presupuesto de toda la cultura. Y por otro lado, también podemos definir, hicimos un estudio en el 2018 sobre tendencias en Spotify, y por eso también lo quería después homologar lo que uno podría hacer en YouTube con lo audiovisual o con otras plataformas, en donde entendemos cuáles son los géneros que son más populares. En este caso el rock chileno es lo más popular, frente a otros géneros que pueden aparecer en el top 10 y que son propios del país, como por ejemplo el rap, etcétera. También hicimos otras cosas bien entretenidas, como dentro del top 200 de los singles más escuchados, cuáles son las tonalidades en que están compuestas estas canciones. Eso también te puede entregar algún tipo de tendencia para la composición, o ni siquiera, o para utilizar ese tipo de composiciones. Y por otro lado, también la relevancia del mercado chileno en el mundo digital, ¿ya? Sí, y no solo no solo de música, ahora les voy a mostrar algunas cifras del audiovisual. En Spotify, también tomando como solamente una semana de mayo, nosotros sacamos esta publicación de Chartmetric, que es una compañía extranjera, digamos, y ellos distinguieron que Santiago es la segunda ciudad con mayor impacto o con mayor número de escuchadores en el mundo, o sea, después de México y antes que Londres. Una cosa súper importante. Bueno, obviamente a nivel latinoamericano somos la segunda ciudad más importante de escucha, al menos de esta mirada estadística. Por tanto, entendemos que para Spotify Santiago es una ciudad relevante. Esto está hecho en números totales, es decir, es increíble pensar que una ciudad, bueno, grande, pero tampoco tan grande comparado con México, Sao Paulo u otras ciudades, Buenos Aires, por ejemplo, a pesar de eso tiene muchos escuchas. O sea, esta información no es proporcional a la población. O sea, eso ya de partida, eso ya es impresionante. En YouTube, desde la misma perspectiva, Santiago es la cuarta ciudad más importante. Esto es muy importante para la industria audiovisual. Creo que es relevante entender la importancia que tiene Santiago en Latinoamérica y en el mundo en las plataformas digitales de visualización de contenido y de escucha de contenido. Bueno, ¿cuál fue el diagnóstico? Entendimos que había un crecimiento de la industria importante en el mundo digital, había interés de los actores por conocer mejor la industria, había falta de información cuantitativa que fuera sistematizada temporalmente, y faltaban definiciones técnicas, había un contexto incipiente de asociatividad, y hay un espacio muy grande, una brecha muy grande que hay que fomentar, que es el registro de los músicos en las plataformas digitales, ¿ya?
Entonces esto dio paso a que nosotros postuláramos este proyecto y nos asociáramos con todas estas entidades para poder sustentarlo durante 3 años. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Es la creación de una plataforma. ¿Cuáles son nuestros beneficiarios? En este caso, agentes intermediarios de la industria de la música, dígase sellos, managers, los mismos artistas, ciudades creativas que quieren entender cómo fluye la música por los territorios, asociaciones gremiales, instituciones públicas y instituciones de educación superior. ¿Cuáles son los productos de esta plataforma? Lo primero que hicimos, que hoy día ya lo pueden ver en odmc.cl, es una sección, de hecho se los puedo mostrar, es una sección de documentos, donde ustedes van a la sección de documentos y según diferentes tags pueden ir identificando cuáles son los estudios en relación a ese tema. Entonces ustedes ponen COVID-19 y les va a aparecer algunas de esas temáticas. Después, por otro lado, vamos a hacer una sección, digamos, hacemos estudios, estamos haciendo 4 estudios, ya los pueden encontrar algunos en esta sección de la página, y en este momento estamos realizando un informe anual de la caracterización de la música en Chile, el cual va a ser publicado en el mes de diciembre, así que lo van a poder consultar ahí. No voy a entrar en algunos detalles técnicos de cómo nosotros miramos la música, pero es importante entender que la actividad de la música no solamente es la creación o los fonogramas, sino que hay una industria gigante alrededor con muchos trabajadores que la involucran. Eso por una parte. Y después, bueno, la idea es entregar alguna sección de inteligencia donde nosotros podamos recomendar, por ejemplo, dónde están yendo los artistas que son similares a ti, dónde están tocando, en qué playlists aparecen, dónde está su presencia digital, en qué redes sociales, cosa de que tú, como autogestor de tu producto, puedas entender dónde tienes que ir, cómo promocionarte, etcétera. Bueno, también hacemos diferentes eventos participativos donde le preguntamos a la gente si lo que estamos haciendo les parece correcto o no, tenemos nuestro directorio, nos contactamos con diferentes instituciones gubernamentales como el Servicio de Impuesto Interno, entre otras. Bueno, y evidentemente también hacemos exposiciones en congresos como lo que estamos haciendo acá, eso fue en Bélgica, en Argentina, México, Chile, nos han hecho notas de prensa por los estudios que hemos hecho, sobre todo el diagnóstico que hicimos en torno a los efectos del COVID-19, etcétera. Entonces, este es el proyecto del observatorio que les quería presentar rápidamente, y si me quedan 5 minutos les quería mostrar otras cosas que tienen que ver con el mundo digital, que tiene que ver con una página que desarrollamos, que tiene con un catálogo de artistas donde la idea, todavía esto está en desarrollo, una primicia que lo estén viendo, es que nosotros podamos tener un catálogo amplio, pagar algún tipo de licencia, y esto lo digo justamente para el mundo de la publicidad interesante, para las licencias de sincronización. ¿Qué son las licencias de sincronización? Son las licencias donde yo puedo utilizar un contenido sonoro en una producción audiovisual. Las licencias tienen ciertas limitaciones de tiempo, de medios, etcétera, pero la idea es fomentar, y es lo que nosotros queremos hacer, es fomentar el uso de la música chilena en los contenidos audiovisuales. Entonces, cuando esto esté listo, el día de mañana ustedes van a poder tener algún tipo de pago mensual y acceder a un catálogo que hoy día es de más de 5.000 canciones, en donde podrán adquirir comprar la licencia por una canción o por un catálogo completo, previsualizarla y buscarla por estados de ánimo, por ejemplo. Entonces aquí yo puedo buscar algún estado de ánimo, por ejemplo, angustiado, y buscar en el fondo música relacionada a ese estado de ánimo. De esa manera, para un productor audiovisual que esté buscando una canción en específico, puede ir buscando estas canciones en función del estado de ánimo, los tipos musicales, si es vocal, si es instrumental, los tempos, que también es importante, ya lo sabemos, para las sincronizaciones con el mundo audiovisual, si quieren fomentar alguna música de algún sello en particular, quieren tomar algún tipo de género, etc. O quieren buscar directamente un autor chileno que les interese sincronizar su licencia para utilizarlo. Entonces, así como este proyecto, como también el proyecto del observatorio, nosotros hemos trabajado desarrollando desde Embody diferentes plataformas de analítica o de uso de música e información. Y en el fondo ese ha sido un trabajo que yo creo que es exportable a otras áreas de la industria, y también es recomendable también que otras instancias como el audiovisual o desde otras áreas se intenten desarrollos de este tipo. Sobre todo el tema de las sincronizaciones, yo creo que es el futuro, creo que hay que fomentar el uso de la música chilena en la producción audiovisual, me parece total relevante, no solo porque uno se paga las licencias, que no son muy caras, pero independientemente de que se pague la licencia y que eso es un aporte a la economía de los músicos, es que después la exposición pública genera derechos, que también entonces tiene una doble entrada de beneficios para los artistas.
Entonces, no solamente estamos fomentando la acción de la música chilena, sino que estamos ayudando al bolsillo de los artistas, que es algo muy, muy, muy importante en una época de crisis como esta. Y respecto al tema del observatorio, a mí lo que me gustaría fomentar es cómo la asociatividad o la conversación entre diferentes instituciones de una industria favorecen o intentan favorecer o entregar información para optimizar las decisiones de ese mercado. En este caso, nuestra información es gratuita, es de acceso gratuito, y lo que nosotros queremos fomentar es que esto se replique en otras industrias. O sea, lo mejor para una persona que está empezando en un mundo es tener un mapa de quiénes son las personas que trabajan en esa industria, cuántos son, cuánto se gana, cuánto es el aporte a la economía, etcétera. O sea, también entender que las industrias creativas y los sectores creativos son sectores que generan un alto impacto económico y generan mucha oferta laboral, o sea, no sé si mucha, pero generan una oferta laboral que intentamos que sea sustentable en el tiempo y que sea una forma de vida también. Es decir, nosotros no queremos lo que pasa mucho y lo tenemos súper diagnosticado en el estudio del observatorio, que hay mucha fuga de talentos, hay mucha gente que es muy talentosa en la música y que por razones económicas o porque no se consideran bien sus contratos laborales, etcétera, o no sabe bien dónde empezar o a dónde ir a buscar un trabajo, termina trabajando en otro sector productivo, alejándolo un poco del aporte que puede hacer a la música. Y esto imagino que debe pasar en todos los sectores culturales o de las industrias creativas, y me parece que solucionarlo a través de mediar entre diferentes instituciones es un camino que hay que tomar, sobre todo desde el punto de vista de hacer un eje de trabajo público-privado. O sea, es decir, que desde esos dos ámbitos, porque obviamente lo público nunca va a responder a todas las necesidades que tienen los trabajadores del sector de la industria creativa, y a su vez el sector privado tampoco en sí mismo solo. Lo que hay que hacer es encontrar un espacio de encuentro de esos dos mundos, en donde de una manera cívica, de relacionamiento y sin búsqueda sin fines de lucro, se pueda fomentar el acceso a la industria, el acceso a los lugares de conexión, el acceso a los trabajos, el acceso a valorar el trabajo, al conocimiento para valorar el trabajo, saber dónde ir, cuánto cobrar, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, creo que las iniciativas público-privadas son de sumo interés y ofrece un espacio diferente, un tercer espacio, le digo yo, y una tercera respuesta, una tercera vía que no necesariamente tenga que ser una oferta del Estado o una oferta del privado, sino quizás un ente intermedio que fomente que la oferta de lo público y la oferta de lo privado sean de mejor calidad. Eh, eso por mi parte, para estar en tiempo, y ahora damos 15 minutos para que conversemos. Voy a partir tomando las preguntas que están aquí en el chat. Voy a ir hacia arriba. Hay una pregunta para mí, pero Entonces, si quieres contesta, como estabas como terminando el tema, hay una pregunta igual para ti que dice ¿en dónde se publicarán los resultados del proyecto del observatorio? Entonces quizás primero contesta tú y luego contesto yo a lo mío. el proyecto del observatorio, bueno, hoy en día ya se pueden ingresar a odmc.cl, lo voy a anotar acá en el chat. Eh, y ahí probablemente mediante esa vía ustedes pueden estar atentos a las publicaciones que vamos a hacer. Por otro lado, está obviamente nuestras redes sociales. Tenemos en Instagram Observatorio Música Chilena, y en Facebook es Observatorio Digital de la Música Chilena. Entonces yo creo que por nuestras redes sociales o por la plataforma vamos a estar totalmente atentos o sea, van a estar informados de nuestros avances. Y bueno, espero que también aquí por las redes sociales de Crechi, también cuando salgan algunos resultados nos publiquen. Bacán. Dicen gracias. Y yo voy a contestar, a ver, ¿quién lo ponía por aquí en el chat? Ahora te hago la pregunta Sí. que te hicieron a ti. Entonces, ¿Cómo ganan valor las ganan valor marcas las marcas con con la las experiencia experiencias? inmersiva? Claro, es muy buena pregunta. Primero, con los nuevos medios o las nuevas tecnologías nos estamos acercando a nuevas audiencias que ya no consumen medios tradicionales como puede ser la televisión o están influenciados, o sea, son nuevos gustos y nuevas formas de consumir de las generaciones más jóvenes, que ahora un anuncio en la tele no les afecta, pero sí les afecta que la persona que admiran, su artista, influencer, un youtuber, les cuente o les indique algo. Entonces, al usar nuevos medios o nuevos formatos, te acercas a audiencias más jóvenes.
También este tipo de tecnologías que tienen que ver con la experiencia, tiene que ver con interactuar y volverte parte de o hacer algo, em, consigues, para las marcas, o en este caso para la industria de la música, consigues una conexión más profunda o más estable, en el caso de la música, con el concepto o el imaginario del artista. Consigues realmente entender el mensaje, visualizar los mundos, las propuestas del artista musical. En caso, por ejemplo, de una marca, pongamos, no sé, por ponerte una marca de coches, por poner un ejemplo, lo que puedes conseguir, por ejemplo, a través de realidad virtual y a través de que desarrolles una experiencia como interactiva, es que conozcas bien ese coche, que juegues y que tengas ganas de quizá ir a probarlo también de forma presencial pues, a un concesionario. Pero lo puedes probar también de forma como digital sin tener que moverte de casa. Ese tipo de interacción es lo que ofrecen como estas nuevas tecnologías. También me preguntabas cómo se puede medir el impacto. Claro, estamos hablando de contenidos digitales que están, bueno, que pueden ser emitidos, bueno, pues a través de web, a través de una aplicación, bueno, todo lo que tiene que ver con contenido digital tiene que ver con Big Data y la Big Data tiene que ver con medir los gustos de las personas, el uso que le da, quién se conecta, quién hay detrás de ese usuario o de ese consumidor. Y eso, bueno, obviamente los grandes magnates como Facebook, Google, lo miden y nos espían todo el rato, pero también se puede hacer Big Data a través de web, a través de aplicaciones, y tú decides en esa alianza también con el usuario que acepta que, no sé, que te entregue el nombre, que se registre, que te diga, no sé, el género, en fin. Ese tipo de información es la que se puede medir también con estas tecnologías. Y además se puede hilar como bien fino. Por ejemplo, no sé, con la realidad virtual puedes saber, por ejemplo, de un contenido inmersivo, qué parte resulta más interesante, dónde mira más el personaje, qué gustos musicales tiene, en fin, ese tipo de cosas. No sé si hay alguna otra pregunta, si he contestado bien. Por mientras yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo, si nos puede hablar Pilar un poco sobre cuál es la dificultad, no sé si la dificultad, pero lo nuevo o el desafío que significa pasar de contenidos que son lineales, sobre todo en el mundo audiovisual y de la música, a contenidos que no tienen esta linealidad y que soportan un poco más una interacción que viene desde la persona, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos en términos de la promoción y en términos de las audiencias para sacarnos o para avanzar en esta idea y ser más permeables de estos contenidos que no necesariamente son lineales? Claro, el tema de las audiencias, al final, claro, lo que tiene que ver con no lineal, tiene que ver mucho con el mundo de los videojuegos, ¿no? Donde la experiencia final las vas desarrollando según vas evolucionando, según vas transcurriendo por la propuesta del juego. Entonces, los públicos más jóvenes, los nativos digitales, entienden todo este tipo de mecanismos y quizá públicos más mayores les cuesta más adaptarse a estas nuevas tecnologías. Desde el punto de vista de la promoción, estás hablando cómo puedes incentivar para como comercializar un producto, Cristóbal, ahí van los tiros. Claro, claro, pero mi pregunta es siempre, yo siempre, bueno, hace mucho tiempo que yo vengo también investigando sobre contenido inmersivo y siempre en el mundo, o sea, en el fondo, desde la curiosidad más experimental, es muy fascinante, pero cuando uno lo trata de llevar al tema rentable, que una marca lo utilice, en Ah, general hay una barrera de entrada porque la audiencia y quienes compran estos contenidos también están acostumbrados a un contenido lineal. Entonces, ¿cómo mostrarle el valor un poco que tiene y qué cosas se pueden hacer en lo no lineal que son mejores que lo lineal? claro. Por ejemplo, claro, pongamos lo mismo, una marca que quiere, no sé, promocionar, no sé, turismo, ¿vale? Por poner un ejemplo que no sea solo de música. Yo tengo un hotel en Punta Cana y lo que quiero es incentivar que me elijan a mí frente a mis competidores. Entonces, está el típico contenido en redes sociales, tu página web, tus ofertas que puedas hacer, ¿cierto? Pero ahora si metemos un contenido interactivo donde puedes como vivir
una noche en este hotel donde tienes un paquete inmersivo de diferentes actividades y tienes como un minijuego, por poner un ejemplo. Quizá el contenido lo das gratis porque tu fin no es que la gente compre ese contenido, tu fin es que la gente vaya a tu hotel en algún momento. Entonces, respecto a eso, creas un contenido para este hotel, estoy inventando todo, ¿vale? Creas un contenido donde tú eres un personaje, no sé, te puedes poner en un rol, eres una persona soltera, o puedes elegir el rol de voy en pareja, o el rol de voy en familia, que es como suele ir la gente a los hoteles, o voy soltero, o voy con pareja, o voy en familia, o voy de trabajo. Y depende del perfil, del rol que tú elijas, tienes una aventura diferente donde te muestran lo bacán que es estar en este hotel. Entonces, en función de si eliges soltero, bueno, pues quizás si eliges soltero, te ponen, se meten más en barra libre, no sé, el bar, los eventos que pueden hacer en el hotel, cómo son las habitaciones, ¿no? Si vas en pareja, quizá se centran más en el spa, las playas preciosas que tienes, todo más relajado. Si vas en familia, pues quizá lo que se centra el hotel, la aventura que vives, es una aventura más pausada, familiar, donde tienes actividades con niños y dices tú, uy, qué genial este hotel, macho, que mira, que vienen un montón de niños y puedo hacer un montón de cosas en este hotel. Entonces, en función, al final es pensar fuera de la caja y pensar fuera de los contenidos tradicionales. Pensar fuera de que la web tiene precios y tú ves las fotos de las habitaciones. Pero ahora, si tú pudieras vivir en tu casa antes de vivir realmente la experiencia, y en función del rol, en función de la posición del consumidor, de cómo quiere, qué consumidor es un consumidor soltero, es un consumidor en pareja, un consumidor familiar. Si puedes vivir esa aventura, quizá te tomas la decisión de ir a ese hotel en función de bueno, para empezar porque estás viviendo la aventura antes de, aunque sea una aventura virtual, preestablecida, entre comillas. Y también porque, bueno, de repente todos tienen experiencias inmersivas y todos los hoteles de Punta Cana tienen juegos. Bueno, pero también va a estar en función de qué habitación tienes tú, qué oferta de bar, qué artistas traes a tu bar, qué playas tienes. O sea, al final, aunque todos tuvieran experiencias inmersivas, igual la aventura va a ser diferente en el Hotel X que en el Hotel Z, por ponerte el ejemplo del hotel. Respecto a la música, pues quizá la música, por ejemplo, vale, tengo un artista que es un artista emergente que está trabajando la comunidad, que está trabajando, bueno, pues llegar cada vez a más audiencias. Al ser contenido digital ya no tienes el nicho de Chile, tienes el nicho del mundo. Eso ya es una frontera importante para como masificar tus ventas. Porque ya, bueno, con los contenidos digitales ya no solo tienes que conocer los cantantes de tu región, puedes conocer cantantes y grupos musicales de cualquier sitio. Entonces pongamos un contenido inmersivo. Bueno, pues es el lanzamiento del disco de, no sé, Baila Conejo, que es con el que trabajamos nosotros, y tiene ahora mismo dos temas lanzados. No le conoce mucha gente aún, porque es un cantante emergente de Chile, que es un mercado bien pequeño. Pero quizá a través de esta experiencia inmersiva, además existen ferias internacionales sobre experiencias inmersivas y contenidos digitales y nuevas tecnologías, en este caso realidad virtual y demás, quizá puede abrirse las fronteras porque ya más medios están interesados en esta experiencia y más gente conoce a Bahía Conejo a través de que tiene un juego, que no hay otros grupos que tengan un juego, puesto que es una tecnología bastante emergente. O sea, al final, aquí el único límite, y esto va dirigido a todos los que nos están viendo, el único límite es tu creatividad y tu imaginación a la hora de abordar lo que quieras hacer. El objetivo en concreto, si el objetivo es vender, tienes que tener en cuenta que están los medios tradicionales que funcionan hasta X punto o que tienen una penetración X, pero también ahora hay una serie de nuevas tecnologías que tienen una serie de valores añadidos que puedes utilizar. Entonces, en función de tu objetivo, usa las diferentes herramientas y usa la creatividad para masificar pues, el objetivo y conseguirlo. Perfecto. Y otra cosa que te quería preguntar es sobre el tema de, o sea, cómo una persona que está habitando un espacio digital sencillo, digamos un computador con internet, en qué minuto o cómo favorecer el uso de, por ejemplo, un cardboard o las herramientas que en realidad ayudan a la inmersión. ¿Y qué piensas tú sobre estos, sobre los de baja y los de alta resolución, si van a ser más asequibles en el próximo tiempo? Yo creo que, te lo pregunto porque creo que es una de las piedras de tope, un poco del uso de la tecnología, sobre todo de la realidad virtual, el hecho de tener que utilizar algo. Entonces sabemos que hay de bajo costo, como por ejemplo los cardboard que son hechos de cartón, y tenemos otros de altos costos.
cómo buscar o una opción intermedia o de qué manera favorecer a que las personas tuviesen un mejor acceso a eso, o más fácil, o Claro. perderle el miedo. Claro, primero yo creo que, claro, es como un poco conocer la herramienta, ¿no? Yo creo que no todo el mundo, y bueno, hablando de Latinoamérica en concreto, quizá evidentemente no ha penetrado quizá tanto la tecnología, ¿no? Estamos quizá un poquito más atrasados respecto a otros países. También tiene que ver con la infraestructura tecnológica de Internet y la conexión, la velocidad, solamente tiene que ver con eso la penetración de la tecnología. Respecto a los visores, al final, tiene que ver con qué contenidos o qué cosas tienes para ese dispositivo. Es decir, cuando se inventaron los teléfonos, el primer teléfono era un teléfono gigante, Mostrenco, y yo tuve teléfono súper como grande, entre comillas, ¿no? Mi primer teléfono era para mandar mensajes y llamadas en blanco y negro, luego tuve un teléfono en color, luego ya tuve un smartphone y cada vez el smartphone se convierte en una herramienta que ya necesitamos y de la que dependemos. Entonces, respecto a los dispositivos, ya sean visores de realidad virtual o realidad mixta, tiene que ver también con qué nos solucionan de la vida, ¿no? O qué utilidades le vemos, más allá de que mi grupo favorito haya sacado contenido en esta plataforma. Claro, mi consejo sería que un primer acercamiento, y ahí se tendrían que encargar los proveedores, en este caso, bueno, en la industria de la música, los proveedores de eventos, las productoras, los artistas, las campañas de marketing, tienen que entregar ese como primer acercamiento, ese primer visor, catboard, como estabas diciendo, o bueno, cualquier visor que se adapte con el teléfono, un headset que se adapte, tienen que encargarse ellos de difundir e ir creando la necesidad en las diferentes audiencias y acercarles y hacerles fácil consumir. Porque quizá vivo en tal sitio y no sé ni siquiera que existe la realidad virtual o que en YouTube puedo ver un montón de contenidos en realidad virtual con un visor, como dices tú, de cartón que te cuesta 1.000 pesos. Quizá no lo sé, pero entonces estará en función de los diferentes agentes de la industria de alfabetizar y de difundir los beneficios de esta tecnología de forma fácil y sencilla. Respecto a, yo creo que sí que se viene, vamos terminando ya, sí que se viene con los nuevos visores, el Oculus Quest 2, bueno, el visor de Facebook y diferentes como iniciativas, Facebook Horizon y diferentes cosas que se están haciendo en el mercado, creo que va a haber una masificación de los visores de alta gama, que van a estar a precios mucho más asequibles y también va a haber muchos más contenidos. Pero el primer paso es, si no sabes lo que, o sea, si los que me estáis viendo no sabéis lo que es la realidad virtual o realidad aumentada, ahora ya buscar un visor de baja resolución, un catboard, y comprároslo y empezar a ver contenidos en realidad virtual para que realmente entendáis de forma empírica qué es ese poder cuál es el poder de la inmersión. Eso es el primer paso. Porque también en cuanto tú comprendas cuál es el poder de la inmersión, más se te va a activar la creatividad para crear contenidos en las diferentes ramas. Si eres un publicista, más ideas vas a tener para crear nuevos contenidos de publicidad en el rubro que tú trabajes. Entonces, eso es un poco mi recomendación. Perfecto. Bueno, les queremos agradecer a todos por su participación. Tenemos que cerrar en este minuto. Les dejé ahí mi contacto por si quieren alguna información. Gracias a la Pilar por asistir. Gracias a Jimena también por aquí asistirnos técnicamente. Y nada, un gusto también. Saludos a Crechi por la invitación. Estamos muy contentos de participar en este segundo Congreso Chileno de la Creatividad y esperamos participar el próximo año. Sí, muchas Así que un gracias a saludo para todos. todos. Gracias a todos los Gracias por el asistentes. espacio. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias por tu participación.